¿Qué tal? Soy Daisy Herrera, ustedes ya me conocen y me complace en esta tarde tener de invitado en esta entrevista especial al doctor Eddie Izaguirre. Él es un experto constitucionalista ampliamente reconocido aquí en la localidad. Doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Daisy, y muchas gracias, Mercurio, por abrir un espacio aquí en su casa. Pues esto es súper importante que tengamos esta entrevista, que además ustedes, nuestra audiencia, estuvieron pidiendo que abordáramos este tema, y es que el tema del día de hoy, doctor, es precisamente el fuero y este proceso de desafuero en el que está inmerso el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Me gustaría que empezáramos, pues ahora sí que por el inicio, ¿qué es el fuero, doctor? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y pues bueno, hoy nos toca hablar de este tema que está presente en los tamaulipecos, presente en el escenario de la política nacional, y que bueno, pues no es nuestro deseo en lo personal de que el gobernador de Tamaulipas esté pasando por esta situación, pero creo oportuno también comunicarle a la audiencia, como bien fue como se me dijo en la invitación, qué es el fuero, quién es la autoridad competente para desarrollarlo, cuáles son los efectos de una declaración. Hay esa duplicidad que se dice entre la Cámara de Diputados y el Congreso local para determinar cuáles son los alcances de una posible o no declaración de procedencia o improcedencia. Y pues como bien dices, Daisy, empezamos por lo primero. El fuero, hay que decirlo, es una institución de inmunidad procesal para altos funcionarios públicos que otorga la Constitución. Esto es, ministros de la Corte, diputados federales, senadores, magistrados locales, gobernadores, diputados locales. ¿Qué es esto? Que durante el tiempo de tu encargo tú tengas esta inmunidad procesal. Es algo que te acompaña en el desempeño de un encargo público de trascendencia en las instituciones del Estado mexicano, llámese de la federación o de las entidades federativas. Bien, y entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un juicio de procedencia o bien un juicio de desafuero, doctor? La declaración de procedencia, también conocido como desafuero, es un procedimiento de carácter político administrativo que lleva a cabo la Cámara de Diputados. Esto es para recibir, tramitar, desahogar una petición de desafuero que le hace la autoridad competente, dígase una fiscalía local o la Fiscalía General de la República contra un alto funcionario que goza de lo que decíamos de esta inmunidad procesal o que goza de el fuero. Bien, ¿y qué es lo que nos dice la ley, doctor? ¿Quién es la autoridad competente para, en todo caso, pues desarrollar toda esta declaración de procedencia, todo este desafuero? Decía un extraordinario maestro que me dio clases en la universidad y en base a la memoria de sus buenas clases decía Madre Constitución. Y voy a decir lo que dice la Constitución. A ver, ¿de quién es facultad exclusiva proceder o llevar a cabo una declaración de procedencia de acuerdo a la Constitución? Hay esa duplicidad que entre Congreso del Estado y la Cámara de Diputados. Creo que la respuesta la tiene la Madre Constitución. Dice el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de este país, y el cual regula autoridades federales, estatales y municipales. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, fracción quinta. Declarar si hay lugar o no a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en un delito en términos del artículo 111 de la propia Constitución. ¿Qué dice el propio artículo 111 respecto a el desafuero? Ya entremos al caso específico de un alto funcionario estatal, porque el 111 también regula el desafuero de altos funcionarios federales, pero en el apartado, en el párrafo quinto de este artículo de nuestra Constitución, insisto, máximo ordenamiento jurídico del país. No hay nada por encima de la Constitución. Nada por encima de la Constitución. Y desentrañar lo que en ella se dice en un sentido jurídico, en una connotación de funcionamiento de las acciones políticas, es lo que pueda dar certidumbre. Dice, para proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados del Supremo Tribunal, consejeros locales, de organismos autónomos, dice, pero en este supuesto,
La declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que en ejercicio de atribuciones procedan como corresponda. Esto es, ¿qué tiene que hacer una legislatura local después de una declaración de procedencia o de desafuero o que una persona, un alto funcionario, ya quedó sin fuero? Tendríamos que seguir leyendo el artículo 111 para que podamos entender que esto es una cuestión definitiva, que es inatacable y que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Dice el párrafo sexto, las declaraciones y resoluciones de la Cámara serán inatacables. O sea, no hay un medio procesal, no procede el juicio de amparo, no procede la controversia constitucional contra este procedimiento político-administrativo que lleva a cabo la Cámara de Diputados, primeramente a través de la sección instructora y luego ya cuando decide si ha lugar o no proceder la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el efecto de esta declaración? El efecto para los altos funcionarios federales y para los altos funcionarios de las entidades federativas. El mismo párrafo séptimo de la propia artículo 111 dice: el efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Entonces, lo que tiene por efectos una declaración de procedencia es separarte de tu encargo. Sí. ¿Por qué separarte de tu encargo? En inmediato te quita el fuero. ¿Qué es el fuero? Es una inmunidad procesal que te acompaña en el desempeño de ese alto cargo público. Cuando yo te quito el cargo, bueno, cuando la Cámara de Diputados procede a quitar el cargo, procede a quitar el fuero. Entonces, tendremos un gobernador que no tiene fuero si la Cámara procede de que ha lugar a proceder en contra del gobernador del estado, que todos sabemos es público de que está siendo sujeto a un juicio de procedencia. Bien, en los alcances de esta declaratoria, doctor, me comentaba, entonces ya al no tener esta inmunidad, puede ser de alguna manera procesado por lo que la autoridad lo esté señalando. ¿O cuáles son los alcances que usted podría derivar de esta declaratoria? Pues mira, es que la Constitución, los que somos abogados, decimos una palabra que la Constitución es algo sistemático y funcional. No se interpreta un párrafo quinto del artículo 111 y de ese párrafo ya tomo yo una certeza jurídica o una interpretación aislada, dirían los abogados, sobre lo que establece la Constitución. La Constitución se lee y se entiende y se comprende si la estudiamos de manera integral, sistemática y funcional. Ya decíamos hace rato que el artículo 74, fracción quinta, del artículo de nuestra Constitución establece, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados declarar si ha lugar o no a proceder contra una persona, es decir, desaforarlo por la Comisión de Delitos Federales. No hay competencia para otra Cámara ni para otra instancia. Incluso, hago un paréntesis aquí, no hay tampoco ni medios procesales, porque el artículo que te leí ahorita, el 111, dice: las resoluciones de la Cámara de Diputados, cuando se embisten de jurado de procedencia, son inatacables. Lo dice literalmente la Constitución. Fíjate lo que ha interpretado la Corte, la propia Corte, cuando obviamente en base a antecedentes de otros altos funcionarios que han sido sujetos de un juicio de desafuero. Jurisprudencia 101, diagonal 2004. La declaración de procedencia se actualiza un motivo manifiesto indudable de improcedencia del juicio de amparo respecto a los actos emitidos por la Cámara de Diputados y la sección instructora durante el procedimiento respectivo. Es decir, no hay juicio de amparo. Este medio procesal garante de los derechos humanos que tenemos todos los ciudadanos y, por supuesto, quienes también ostentan un cargo público. Jurisprudencia 101, otra jurisprudencia también con este rubro, también del 2004. Declaración de improcedencia. Los efectos y consecuencias derivados de dicho procedimiento no son susceptibles de suspenderse en el juicio de amparo. Ya ves que dicen, voy a ir al juicio de amparo y voy a pedir que un juez me otorgue una suspensión y que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto una autoridad resuelve de fondo el acto del cual yo digo que es
tacho de inconstitucional. No hay suspensión, no hay amparo. Tesis de la propia Corte con este rubro, controversia constitucional. Es notoriamente improcedente contra la solicitud de declaración de procedencia de desafuero en términos del artículo 111 de la Constitución. ¿Qué estoy diciendo, Daisy? No hay mecanismo procesal en el sistema jurídico mexicano para controvertir la decisión de la Cámara de Diputados, porque se insiste, la Cámara de Diputados lo que hace como órgano político y bajo los elementos que le ponga la fiscalía que se lo solicite, ya sea estatal o federal, determina, emite conclusiones si ha lugar a proceder o no contra una persona y le quita el desafuero. Entonces, eso es lo que determina la Cámara de Diputados, hace conclusiones en base a las pruebas, obviamente, que se llevan a cabo dentro del procedimiento. Bien, explíquenos, doctor, un poquito de lo que es todo el procedimiento. Si bien los medios de comunicación hemos tratado de estarle dando puntual seguimiento desde el momento en que la Fiscalía pone esta denuncia y que solicita a la Cámara de Diputados se pueda abrir este proceso de desafuero, ¿cuáles son las etapas que usted pues sí conoce ya en la parte técnica de este procedimiento? Bueno, el procedimiento de desafuero está regulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ley federal. Establece un procedimiento que se inicia, pues obviamente con una solicitud de desafuero que realiza una fiscalía porque tiene elementos suficientes, a decir de la fiscalía, de que una persona que tiene fuero cometió un delito y que es necesario que se le retire esta inmunidad procesal para llevarlo ante las autoridades jurisdiccionales competentes. Lo que hace esta solicitud que se presenta ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, ahí mismo se ratifica y esta Secretaría General, que es la que da trámite dentro del órgano colegiado, dentro de la Cámara de Diputados, pues lo manda a la sección instructora, que es la comisión o el organismo encargado, competente de conocer, desahogar y dar trámite a un procedimiento de desafuero. ¿Qué hace? Que en cuanto la tiene, se instala, notifica al sujeto o al servidor público denunciado para efectos de darle su garantía de audiencia, su debido proceso. Ya hemos visto por la trascendencia de los actos de los altos funcionarios públicos, cuando en un procedimiento de esta naturaleza, pues vemos obviamente la cobertura mediática que se hace a este tipo de audiencias. Después de esa audiencia, se da 30 días para que se desahoguen pruebas. Es decir, los involucrados, tanto la fiscalía que acusa o que pone en conocimiento la solicitud, como el inculpado, pues comparece a ofrecer y desahogar las pruebas que considere pertinentes para decir, pues que cuando se vaya a resolver en definitiva por la Cámara de Diputados, pues el pleno declaren que no ha lugar, como ha sucedido y como puede suceder en cualquier caso. Después de esto, de desahogar las pruebas, se dan días para que haya alegatos, 7 días. Primero se pone el expediente 3 días a las partes, luego 7 días para alegatos. Y una vez que ya están los alegatos, la sección instructora emite un dictamen. En el caso de Tamaulipas, pues fue circulado el día de ayer ese dictamen, donde emite las conclusiones en base a lo que desahogó en el trámite de procedimiento de desafuero, si ha lugar o no a proceder contra el Ejecutivo de Tamaulipas. Claro, y ya una vez que la sección instructora ya da su dictamen y que en este caso pues fue de 3 contra 1, de que sí ha lugar para que se proceda con el desafuero, toca al pleno hacer la votación. ¿Qué sigue después de esta votación, doctor? Bien. Los tamaulipecos, ¿qué es lo que debemos esperar? En este día, la Cámara de Diputados se constituyó en jurado de procedencia, donde declaró que ha lugar a proceder penalmente contra el gobernador de Tamaulipas. ¿Qué sigue? Sigue leer los resolutivos de ese dictamen que aprobó ya la Cámara de Diputados y ver que ahí dice que ha lugar a proceder. Entonces significa que ya no tiene fuero el gobernador y que está separado de su encargo. Y dice el párrafo quinto, que aquí es donde todos lo han interpretado. Se debe comunicar a la legislatura del Estado para que proceda según corresponda. Y dicen, solo son efectos declarativos y en un congreso local yo no veo dónde esté el instrumento para demorar, para hacer un doble procedimiento de desafuero, para retardar la ejecución de las instrucciones que se dan
en este dictamen. Lo que debe hacer el Congreso de Tamaulipas es analizar el dictamen, ver los alcances de ese dictamen y la instrucción que se le dio ahí como autoridad de ejecución del desafuero. Porque miren, la Constitución se tiene que leer en sus lenguajes encriptados. Tú no puedes, como poder federal, dejar sin gobernador un estado, porque estás alterando el pacto federal. Tú lo que tienes que hacer es, oye, esta persona cometió un delito de esta naturaleza federal. Le he quitado el fuero y le he quitado el cargo. Te lo comunico a ti para que procedas según corresponde. Y en su caso, dice el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ponga al inculpado a disposición de la autoridad competente. Esto es no generar ingobernabilidad, pero son plazos de ejecución de una declaración de procedencia. No es que el Congreso diga, o un Congreso local, pues no vamos a sesionar hasta en un mes y en ese tiempo, no, son plazos de ejecución porque no puede estar en la incertidumbre un pueblo, un estado, sobre si tiene o no gobernador. Por ese tipo de cortesías que establece la Constitución. Esos son los alcances. La legislatura tendrá que constituirse, analizar el dictamen y ver lo que procede. ¿Qué veo yo que establece la Constitución de Tamaulipas para estos casos? Pues el artículo 84, otra vez recordando a mi maestro de la universidad, el artículo 84, pues dice que procede cuando ha lugar, o cuando la Cámara de Diputados dijo que ha lugar a proceder penalmente contra un gobernador, dice, en los casos de renuncia o muerte del gobernador, o cuando se le declare con lugar a formación de causa, ya sea por la violación a la presente Constitución, a un delito del orden común, o por violación a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, en los casos de la competencia de las cámaras federales, si ocurriera la falta en los primeros 3 años, pues ya lo sabemos, está el gobernador sustituto, provisional, perdón, pero si la falta ocurre en los últimos 3 años, entonces estamos hablando de que el Congreso tiene que nombrar un gobernador sustituto. Que es el caso que estamos viviendo en este momento, que el jefe del Ejecutivo Estatal está justamente en estos 3 últimos años de su administración. Sí, no, en los primeros 3 años se nombra un gobernador interino, en los segundos 3 años se nombra un gobernador sustituto. Tú lo acabas de decir con toda claridad, estamos en los últimos 3 años, es de conocimiento público, lo sabemos los tamaulipecos, y en este caso el Congreso local debe designar un gobernador sustituto. ¿Quién debe en estos momentos asumir el Ejecutivo? Dice el artículo 86, o al menos el despacho de las funciones del Ejecutivo, dice, mientras se hace la designación ordenada en el artículo anterior, la declaración de gobernador interino sustituto, pero ya dijimos que es sustituto porque está en los últimos 3 años, o cualquier otra circunstancia no prevista, el secretario general de gobierno se hará cargo del despacho del Ejecutivo sin que esta situación pueda durar más de 48 horas. Por eso, aunque la Cámara de Diputados no te dé un término de ejecución, no puedes generar ingobernabilidad. Por eso este tipo de cortesías. Y lo voy a decir de manera más resumida. Cuando hay alternancia por elecciones, se genera expectativa en el nuevo gobierno. Cuando hay una declaración de procedencia, lo que se genera es incertidumbre. Por eso, la Cámara de Diputados tiene esta cortesía con su homóloga local para efectos de que dentro de un periodo pequeño, digamos aquí 48 horas, pueda nombrar un gobernador sustituto y la entidad siga con el funcionamiento natural de las instituciones. Lo digo con el pesar, es lamentable que estemos hablando de un caso en que involucra a un gobernador de nuestra entidad, seamos de la preferencia política que seamos, tengamos o no militancia en el partido en el que gobierna o no. Lo cierto es que este tipo de situaciones siempre hay una alteración natural de la política y una confrontación que rebasa el orden cotidiano. Pero bueno, lo que yo quería decir, que creo que es una compromiso de los académicos con la sociedad, es decir, ¿qué dice la ley? Y dar certidumbre y que la ciudadanía pueda estar entendida en lo que dice la
Constitución. Por eso yo invitaría en reflexionar que las manifestaciones y expresiones que he hecho, gracias a tus entrevistas, tus atinadas preguntas, Daisy, es, pues, ¿qué dice la Constitución? ¿De quién es facultad exclusiva el desafuero? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué es el procedimiento de desafuero? ¿Qué recursos proceden o no en base a la misma jurisprudencia de la Corte y qué dice la Constitución, para que tengamos un panorama más entendido de este tema? Claro, doctor, y porque por supuesto que estas son dudas que nos asaltan a todas y todos los tamaulipecos, y qué mejor que sea usted un experto constitucionalista quien nos pueda, pues ahora sí que despejar todas estas dudas y contestar a nuestras preguntas. Yo le agradezco a nombre del periódico El Mercurio y por supuesto de mi director general Antonio Villarreal que haya tenido usted la cortesía de estar con nosotros y pues de hablarnos de este tema que bastante nos estaba pidiendo la audiencia. Pues muchas gracias al Mercurio por la invitación, muchas gracias a ti, Daisy, muchas gracias por tus atinadas preguntas y que me hayas dado un espacio para la reflexión y sobre todo, insisto, como académico, comunicar a la ciudadanía, que creo que es un deber de quienes tenemos el conocimiento de lo que establece la Constitución, para en estos tiempos de incertidumbre o de desinformación, pues alguien pueda decir claramente lo que dice la madre Constitución. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a usted, doctor. Pues yo me despido de esta entrevista y por supuesto que estaremos dando puntual seguimiento a este tema que a todos ustedes, nuestros lectores y nuestra audiencia, por supuesto, interesa. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.